Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque un domingo más podemos estar aquí reunidos en tu nombre. Te damos las gracias porque en este país podemos reunirnos libremente, podemos abrir tu palabra, podemos orar y podemos proclamarte con libertad. Te damos las gracias también por los siervos y siervas que tú has levantado en esta iglesia y que nos enseñan tu palabra. Y en esta mañana pongo en tus manos a Ismael. Te quiero pedir que tú hables a través de él y también que abras los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para llevarnos a casa lo que tú quieres que aprendamos hoy. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. ¿Qué tal? Un saludo a todos, muy buenos días y como siempre pues una alegría poder estar aquí para compartir con vosotros lo que Dios me ha estado enseñando respecto a un tema. Hablaba con un amigo que además somos de generación similar, ¿no? Que hemos crecido juntos en la iglesia, y me compartía su frustración al darse cuenta de que no estaba experimentando la paz que él afirmaba, que más bien la palabra afirma, y que él entendía que tenía que ver y que sentir. Me decía: Ismael, miro a mi alrededor y no veo paz. El mundo no es un mundo de paz pese a la obra de Dios. En mi propia vida no siento paz en medio de los acontecimientos por los que estoy pasando. Y es más, cuanto más trato de crecer en la fe, cuanto más trato de hacer una vida como un cristiano, más oposición y más guerra encuentro a mi alrededor. Y precisamente muchas veces viene esa confrontación y esa guerra de los seres o las personas, ¿no?, más queridas para mí, que más tendrían que quererme, como puede ser familia, amigos, compañeros. Pues realmente no veo la paz que la palabra promete a aquellos que confían y que entregan su vida a Dios, ¿no? Y meditaba yo en esto, ¿no?, y hablaba con él. Y es por eso que hoy quería tomar este tiempo para que meditásemos sobre la paz en la palabra y en definitiva en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a hacerlo a partir de un versículo que se encuentra en Romanos 5:1. Para tratar de responder estas dudas, ¿no?, sobre si efectivamente esta persona que me hacía ese comentario pues estaba equivocada, estaba en lo correcto, lo que le estaba sucediendo era normal, lo que podríamos decirle, ¿no?, si fuésemos cualquier otro de nosotros los que hablásemos con él. Y el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que nos presenta la palabra es la paz para con Dios. Esa es la paz que nos presenta la palabra. Y si algo enfatiza la palabra, es que el hombre en su estado natural, el hombre a lo largo de la historia, no tiene esa paz con Dios como un estado natural o como el estado en el que empezamos nuestra vida. Más bien la palabra de Dios enfatiza que no tenemos esa paz con Dios. El propio capítulo de Romanos, más adelante, el capítulo 5, en el versículo 10, por ejemplo, dice que el estado natural del hombre es el de ser enemigo de Dios, el de estar en guerra con Dios, totalmente lo opuesto a la paz. Encontramos también al principio de Romanos y en otras muchas partes de la Biblia cómo el estado de Dios hacia el hombre que no le conoce es el de ira y el de todo lo opuesto a lo que sería la paz. La ira de Dios está sobre el hombre. ¿No es este un mensaje que nos guste compartir o no es quizás el mejor marketing que podríamos desarrollar para tratar de alcanzar o tratar de hacer llegar el mensaje de la palabra a una persona que no conoce a Dios? El empezar hablando de la ira de Dios y empezar hablando de la guerra en la que el hombre se encuentra con Dios en su estado natural, siendo el estado de cada hombre que no conoce a Dios el de enemigo de Dios, como dice Romanos 5:10, un poquito más adelante del versículo que hemos leído. Somos enemigos de Dios. Por lo tanto, sí que es cierto
que el panorama que presenta la palabra es un panorama en el que efectivamente no hay paz, pero la paz que preocupa a la palabra y la paz de la que habla la palabra es de la paz para con Dios, y es en eso en lo que nos vamos a enfocar. Esa paz y ese estado de guerra es un estado también que podemos experimentar cuando empezamos a acercarnos a Dios o cuando empezamos a considerar cómo podemos tener una relación con Dios. El libro de Salmos es un libro en el que encontramos mucho consuelo, en el que vemos que el salmista tiene bellísimas palabras siempre hacia Dios, exaltando su grandeza, sus maravillas, pero es un libro en el que encontramos también esta guerra de la que estoy hablando. Y esta guerra que muchas veces sucede en el propio interior de cada persona, cuando nos acercamos a Dios. Por ejemplo, el Salmo 38, en los versículos 1 a 4, voy a destacarlos, aunque es realmente todo el Salmo al completo el que toca este tema. El salmista está abriendo su corazón y hablándonos acerca de lo que está experimentando cuando se pone enfrente de Dios. Dice el Salmo 38, a partir del versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mí, sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Vemos cómo el salmista está abriendo su corazón y está manifestando a Dios en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo hasta mis huesos, llega a calar el sentimiento de miedo, de pavor, de terror, al saber que tu ira está sobre mí. Cuando pienso en mis pecados, cuando me confronto, cuando me miro a un espejo y me doy cuenta de mi condición de pecador, tiemblo, pierdo la paz, no encuentro paz dentro de mí, todo esto me inquieta, es lo que está diciendo el salmista. Y creo que esta es la misma sensación que tenemos cuando sabemos que vamos a ponernos frente a alguien ante quien no vamos a ser aprobado. Pienso cuando estamos en el trabajo, no hemos cumplido nuestra tarea y sabemos que nuestro responsable está a punto de llegar. Pareciera como que nos hacemos chiquititos, nos escondemos detrás de nuestro ordenador, detrás de la pantalla, mirando hacia abajo deseando que no nos viera. O cuando tenemos que afrontar algo al día siguiente que sabemos que no estamos preparados y somos incapaces de dormir en la noche. Estoy seguro de que todos hemos pasado por situaciones que no nos han generado paz, sino más bien lo contrario. El desasosiego, el miedo, el nerviosismo ante el sabernos desaprobado. Y ante el sabernos que aquel que tiene que evaluarnos nos va a desaprobar. Pero aquí está la palabra para hablarnos de la paz con Dios, como hemos leído al principio. La paz con Dios que representa el paso de esa situación en la que soy enemigo y desaprobado a ser amigo, aceptado y aprobado por Dios. En la que de haber un conflicto pasa a haber una relación. En la que de haber inquietud, miedo, desasosiego, temblor, pasa a haber relajación, descanso, confianza y alegría. Esa es la paz con Dios que hemos leído en el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, y esa es la paz de la que nos habla la palabra. Y dice además este versículo 1 del capítulo 5, que esta paz la encontramos, o más bien la alcanzamos y la tenemos por medio de Jesucristo. Paz con Dios por medio de Jesucristo. Esto ya se anunció al hombre en lo que se llama el primer casi mensaje del Evangelio, el protoevangelio en el Antiguo Testamento, en el capítulo más destacado para hablar de la obra de Cristo, el capítulo 53 de Isaías. Destaco únicamente el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías, en el que se nos dice en referencia a Cristo, por aquel
que podemos alcanzar la paz con Dios. Dice de Jesucristo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos podido alcanzar la paz con Dios a través del castigo que recayó sobre Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y en el Nuevo Testamento, muchos años después, se nos sigue recordando. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses 1:20 nos dice que por medio de Cristo, estoy leyendo Colosenses 1:20, en referencia a Cristo dice que por medio de él pudo Dios reconciliar consigo todas las cosas, por medio de Cristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si pensamos en el salmista, en su desasosiego, su temblor, esa sensación de miedo, de dolor, de sufrimiento que llega hasta sus huesos cuando él se siente desaprobado ante Dios, encontramos cómo esa escena cambia totalmente en el momento en el que aparece Cristo y su sacrificio. Aquel que cargó, aquel que llevó el castigo para que nuestra paz fuera posible. Aquel que hizo la paz, dice Colosenses, mediante la sangre de su cruz. Y sigo pensando en esta conversación de la que os hablaba al principio. Y creo que es bastante más común de lo que pensamos este error de pensar que la paz que nos promete la palabra o la paz que ha venido o que vino a lograr Cristo es esa paz mundial, esa paz con lo que nos rodea. Creo que es un error bastante común. Y ahora que se van a acercar dentro de poquito las fechas navideñas, creo que año tras año seguimos viendo cómo este error es el error que muchas veces más encontramos, ¿no? El error de pensar que la paz que vino a alcanzar Cristo es esa paz de la buena voluntad, de la amistad y del amor, ¿no? Que se nos habla, cosas todas, por supuesto, buenas, cosas también que tienen mucho que ver con Dios, pero que no fueron el objetivo de Cristo. Textos que vamos a leer en Navidad sin duda. Isaías 9:6, todos lo sabemos de memoria, quizás a lo mejor por la cita no lo identificamos, pero en cuanto empiece a leer todos vais a ser capaces de completarlo. En Isaías, también en ese tono profético, cuando se nos habla de Cristo, se dice, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando se anunció a esos pastores el nacimiento de Cristo, otra escena navideña, los ángeles anunciaron, y nosotros cantamos también, ¿verdad?, en Navidad, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El mensaje de la Navidad, el mensaje que tenían estos ángeles, el mensaje que anunció Isaías, la obra que Cristo vino a realizar y la paz que él vino a alcanzar, no es una paz mundial, no es una paz que nos lleva a poder salir a la calle celebrando la amistad con todos los que nos rodean, en un ambiente de alegría, de jolgorio, de prosperidad para todos, de paz con nuestros amigos, familiares, ausencia de conflictos. Esa no es la paz que podemos esperar de la palabra. La palabra que podemos esperar de la paz, que podemos esperar de la palabra, el mensaje de la paz que podemos esperar es el mensaje de la paz para con Dios, lograda por Jesucristo por medio de su sacrificio. Y por eso Él es el príncipe de paz, porque Él ha logrado que podamos tener esa relación de amistad con Dios, en la que desaparece la ira y llega la amistad, en la que desaparece el castigo y aparece el consuelo, en la que desaparece el desasosiego y aparece la tranquilidad. Y ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia
que tenemos para el hombre. La buena nueva que llamamos del Evangelio. El mensaje que dice que Cristo puede traerte paz para esas noches de desasosiego en las que sientes esa desaprobación ante Dios que cala hasta tus huesos. Esa intranquilidad que te lleva a esconderte detrás de la pantalla del ordenador cuando pasa tu jefe y te haces pequeño, pequeño, pequeño y ruegas por favor que no me mire, porque si me ve va a recordar que no he cumplido con mi tarea para hoy. Esa es la paz que nos trae Cristo. El mensaje de la reconciliación entre Dios y el hombre. La vuelta a la amistad. Y así es como lo denomina también la palabra. A veces pasamos muy rápido por encima de textos y no nos damos cuenta de algunos detalles, ¿no? Y revisando cómo denomina la propia palabra el Evangelio, veo muchos lugares en los que, por ejemplo, en Hechos 10:36, cuando habla del Evangelio de la paz. Y en Romanos 10:15, otro versículo muy conocido, también me trae recuerdos de canciones, dice Romanos 10:15 en referencia a aquellos que comparten el Evangelio: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y está en un contexto en el que está hablando de ir a compartir el Evangelio, ¿no? Y recuerdo esa canción, ¿no? Aquellos que anuncian, ¿no? El Evangelio, el mensaje de la paz. El Evangelio, dice Hechos, de la paz. Porque ese es el mensaje que tenemos para todo hombre. Es posible la paz entre Dios y el hombre. Y la paz que Dios ha prometido para los hombres es esta paz. No es una paz mundial, no es un pacifismo, no es que todos los que estén a tu alrededor van a estar a bien contigo, no es que cuando conoces a Cristo de repente experimentas descanso en tu vida, una paz que hace que no existan los problemas, que hace que estés a bien con todos. Más bien lo contrario, la propia palabra nos habla, y el propio Cristo avisó a sus discípulos, de cómo por causa de su nombre serían rechazados, perseguidos, de cómo verían guerras, de cómo tendrían que huir de Jerusalén. En ningún momento hubo una promesa enfocada en ese tipo de paz que os comentaba yo al principio de esa conversación. Pero la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio de la paz, es que sí que prometió y garantizó la verdadera paz importante. La paz para con Dios. Por eso, si ya conoces a Cristo, tengo para ti una muy buena noticia. Y es que tienes paz con Dios. Amén. Tienes paz con Dios. Y eso es un motivo de alegría. Es un motivo de celebración. El que mires alrededor en tu vida y veas que las circunstancias pueden superarte, que puedes estar en problemas, que puedes estar en incertidumbres, pero que puedes salir a la calle y puedes alzar tu vista al cielo y decir: estoy en paz con mi Creador. El Dios del universo en este momento no tiene nada contra mí. Lejos de sentir ira, siente alegría al verme. Lejos de haber separación entre Él y yo, hay unión. No tiene absolutamente nada que reclamarme, que recriminarme. No tengo que esconderme detrás de la pantalla de mi ordenador para que no me vea y hacerme pequeñito. Puedo mirarle cara a cara con la tranquilidad de saberme aceptado y querido por Él. Y eso es un motivo de alegría. Todo lo demás alrededor puede estar terrible, puede estar mal, puede haber guerra, conflicto, puede haber quien quiera atacarte, puede haber falta de paz interior ante problemas, pero puedes afirmar y descansar que estás en paz con Dios. Y eso es una muy buena noticia si ya conoces a Dios. Disfrútalo, siente esa paz, descansa, que no haya más noches de inquietud. Descansa en que el Creador está de tu lado. Y si no conoces a Cristo aún, también tengo una buena noticia, y es que puedes experimentar esa paz. Si estás en medio de noches en los que sientes la desaprobación ante Dios, en los que te aterraría que Dios apareciera hoy, ¿y qué pasaría contigo? Si sientes que estás muy lejos de Él,
y no puedes ser aprobado por Él y sientes la carga de tu pecado, la buena noticia es que puedes tener esa paz. Puedes disfrutar esa paz que Dios ha prometido. Puedes disfrutar esa paz que Cristo ha conseguido en la cruz, como hemos leído, a través de su sangre. La Biblia define el trono en el que se encuentra Dios como el trono de gracia, dice Hebreos, en el capítulo 4. El trono de Dios es un trono de gracia. No es un trono para castigar, no es un trono para recriminar, no es un trono al que entrar con miedo, sino que es un trono de gracia. Es un trono al que puedes acercarte gracias a la sangre de Cristo. Por eso, la buena noticia, el Evangelio de la paz, está aquí para anunciarte lo que ha conseguido el príncipe de paz en la cruz. Que puedes acudir a ese trono de gracia para tener paz con Dios. Solo tienes que hacer lo que Romanos 5:1 dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Serás justificado, serás hecho justo, no tendrá el acta de decretos, la lista de pecados, la lista de todo lo que te separa de Dios, no tendrá ningún efecto por medio de la fe. Si tú crees, si tú confiesas que Jesucristo ha muerto en la cruz para perdón de tus pecados, experimentarás y tendrás esa paz que Dios ha prometido y esa paz que Cristo ha sellado por medio del sacrificio en la cruz. Por lo tanto, hoy es un día de buenas noticias para todos. La buena noticia para aquellos que conocen a Cristo es: celebra que estás en paz con tu Creador. Celébralo, no tiene nada contra ti. Y la buena noticia para aquel que no conoce a Cristo es: puedes conocer a Cristo, puedes acudir al trono de la gracia y puedes liberarte de ese pesar que tienes que te cala hasta los huesos al saberte desaprobado ante tu Dios. Y mi oración es que puedas hacerlo y puedas experimentar la paz que anunciaron los ángeles y las buenas nuevas que anunciaron al mundo de que la paz ha llegado. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Isma.